Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giovanni Cruz Castro, soy estudiante de la Universidad de la Gran Colombia y en esta ocasión voy a hacer una pequeña introducción respecto a la experiencia vivida en los paneles del tercer seminario de FinTech y Tecnologías Disruptivas realizado en la universidad el día 2 de octubre. En particular, me gustaría iniciar desde la ponencia del doctor Iván Roballo, la cual se trataba de la responsabilidad civil de las inteligencias artificiales, en la cual nosotros nos presentan cuál sería la responsabilidad en llegado el caso, y así ya se abre la ponencia en el cual una inteligencia artificial provoque un daño civil respecto a una persona. En esta circunstancia particular, ¿quién sería la persona o de qué manera sería el procedimiento dentro del cual se vendría a responder? Para tener un poco más en claro, el ponente hace un ejemplo en el cual es si un carro tipo Tesla se conduce solo y atropella a un transeúnte, ¿quién sería el que respondería? Podría ser ya sea el fabricante, podría ser ya sea el dueño del vehículo o podría ser directamente ya la empresa distribuidora del mismo. Teniendo en cuenta el orden y las personas y todos los factores que intervienen en esto, es importante resaltar cuál es el origen de lo que era la inteligencia artificial y cómo se comporta en la sociedad, como lo mencionaba el ponente. Teniendo esto en cuenta, nosotros nos planteamos en un escenario en el cual evidenciamos que las inteligencias artificiales tienen varios métodos en los cuales se pueden desarrollar, ya sean de manera inductiva o deductiva. Durante la conferencia se plantea que las inductivas y las deductivas, a pesar de que se puedan confundir, son dos tipos de guías las cuales funcionan de forma diferente. Esto en el sentido en el que una, por un lado, eh, depende directamente de que a través del equipo sea entrenada directamente y en este caso entraría también a responder los registros en los cuales ha sido entrenada y por otro lado la IA por sí sola genera conocimiento, genera las herramientas necesarias para los cuales pueda fallar respecto a una actitud, una circunstancia particular. ¿Esto cómo lo podemos ver evidenciado? Se plantea un ejemplo en el cual una funciona desde que se le ingresan datos y entre más datos puede hacer más comparativas como son las que funcionan en la medicina respecto al cáncer, por ejemplo, las cuales se suman y se suman datos de referencia, las cuales a través de una comparación esta inteligencia artificial logra evidenciar o hacer la comparación en las cuales una imagen tiene la masa o las características presenciales de el cáncer como tal y cuáles no. Sin embargo, esto lo que provoca es que como es un factor comparativo, si no se tiene un registro previo de las mismas, no se va a evidenciar si es un falso negativo o un falso positivo. Por lo tanto, no se elimina completamente el rol del médico en este caso respecto a analizar el paciente en sí. Por otro lado, vemos que también existen las inteligencias artificiales las cuales no necesitan directamente en las cuales se carguen nuevos datos y se carguen nuevos datos, sino que esta misma, con los datos cargados inicialmente, puede generar nueva información con un código de programación, el cual genera un nuevo conocimiento dentro del cual si ocurre ciertas delimitaciones o ciertas circunstancias particulares, esta puede generar nuevo conocimiento y generar sus propias reglas. Por lo tanto, en una se presentan unas clausulaciones, requisitos muy puntuales en los cuales se evidencia cómo debe de seguir uno a uno. Y por otro lado, la IA se actualiza y genera sus propias normas, lo que generaría que entraría a haber diferentes tipos de responsabilidad. El ponente habla de que la responsabilidad civil en la materia de la inteligencia artificial es un régimen en los cuales tenemos que tener en cuenta los elementos de culpa, el régimen subjetivo y el régimen objetivo en los cuales nos planteamos en qué circunstancias se dan la parte
correspondiente para probar las mismas. Es decir, en un caso en el cual ocurra un evento de estos, es necesario tener en cuenta que necesariamente debe haber una carga probatoria distribuida equitativamente. ¿Esto por qué? Porque a una persona particular no se le puede mencionar y no se le puede exigir que pruebe que la IA falló por un mal entrenamiento, por una falla técnica, toda vez de que esta información la presenta propiamente ya sea o el fabricante o la empresa o el propio dueño, ya sea que ésta la pueda ir modificando poco a poco o esta tenga que ser eh, ya sea analizada o protegida respecto a algunas circunstancias particulares en los que se puede distribuir la carga probatoria a la parte demandada en este caso. Teniendo esto en cuenta, también se nos plantea que se puede hacer un símil con lo que vienen siendo los artículos 235 y 2353 y 2354 del Código Civil, en los cuales se habla de la responsabilidad de los animales fieros. ¿Esto por qué? Porque si bien se tenía en cuenta que estas pueden ser unas inteligencias artificiales en las cuales, si bien dependen de una persona de intermedio para que esas pueda desarrollar, también se puede interpretar o se puede hacer la comparación directa en lo que viene siendo eh, este, esta circunstancia respecto a los animales. ¿A qué me hago referencia? Si bien es necesario tener en cuenta que hay animales domésticos y hay animales fieros y no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, el ponente hacía una muy buena explicación en los cuales se ponía una circunstancia en la cual los muebles y los objetos en general no responden en un caso jurídico, sino que es la persona o el dueño. Esta comparación se puede entender respecto a que un vehículo, al igual que un arma, por ejemplo, es una actividad riesgosa y por lo tanto también tendría una responsabilidad en las cuales nosotros como dueños o poseedores del mueble en este caso, tenemos que tener una responsabilidad respecto a la sociedad y por lo tanto se vendrían aplicando los artículos 2353 y 2354 del Código Civil, en los cuales se habla de la responsabilidad del riesgo de los animales fieros. Sin embargo, se presenta que hay un registro de entrenamiento en cada una de estas circunstancias y por lo tanto también tiene que tener en cuenta quién fue el que entrenó la inteligencia artificial y por lo tanto cuáles son los riesgos de fabricación. Si bien es necesario entender cuáles son los diferentes tipos de interpretación de las mismas, aún no se ha desarrollado muy bien el marco legislativo en Colombia respecto al mismo. Sin embargo, es importante ver cuáles son estas mismas. Teniendo esto en cuenta, adicionalmente se plantea que si bien no hay mucha regulación al respecto, sí es necesario tener en cuenta que es importante hacer estos avances para poder establecer cuál tipo de responsabilidad habría en el caso de ocurrir este fenómeno. Cerrando este tema, adicionalmente, se presentó otra ponencia respecto a las Smart Cities, en el cual se hacía una pues, avance hacia el futuro, en los cuales había una comparación en lo que tenemos en Colombia, en precisamente las ciudades más desarrolladas, con otras ciudades, en este caso también en ciudades como Berlín y Suiza y países de Europa, en los cuales veíamos cuáles eran los puntos más fuertes de las ciudades respecto a esto y cómo es el camino adecuado para la sociedad en sí. Si bien tenemos que tener en cuenta que habían muchos avances y han habido muchos avances respecto a lo que se busca con una Smart Cities, teniendo en cuenta que son las ciudades inteligentes que se buscan establecer y que puedan funcionar de una forma en la cual no necesariamente se busque el mantenimiento o quitar trabajos o algo por el estilo, sino que se busque vivir en sociedad de una forma más amena y con menos intermediarios. En este punto en particular se planteaban varias posiciones, en total cuatro posiciones, en las cuales
veíamos que las Smart Cities ya están creándose, ya están funcionando y son las ciudades del futuro. No es un futuro distópico o fantasioso como se veía en las caricaturas, sino es un futuro en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a ser el régimen de responsabilidad, cómo va a ser el régimen contractual, cuáles son los futuros y los proyectos que se tienen a futuro respecto a los mismos y cuáles son las actividades que se van a generar. Si bien tenemos que tener en cuenta que si el cambio va a afectar a muchas personas, no se va a eliminar completamente la parte humana. Si bien no vamos a necesitar, por ejemplo, nos planteamos un ejemplo, obreros o personas de servicios varios, sí vamos a necesitar personas que le hagan mantenimiento a las inteligencias artificiales, que le hagan seguimiento a las máquinas que se manejan de forma automática, que se le haga seguimiento y mantenimiento a las mismas, y de esta manera no se estanque el procedimiento, sino que se vaya avanzando al mismo. Y la solución no es prohibir, como se han tomado en algunos países, la perspectiva de prohibir algunas inteligencias artificiales frenando así el avance, sino en contraposición o contrario sensum, el hecho de buscar una alternativa en la cual a través de esta se busque el desarrollo del mismo. Si bien es imposible, por ejemplo, en las instituciones educativas prohibir que los estudiantes utilicen ciertas herramientas, sí es necesario establecer cuáles van a ser los límites y cuáles van a ser la forma adecuada del funcionamiento de la misma. Es decir, si bien en la jurisdicción o en las providencias no se tiene una legislación o una manual de ruta de respecto a cómo usar algunas herramientas, como lo puede ser el metaverso, como lo puede ser las inteligencias artificiales, entre otras, sí se tiene que tener en cuenta que es un cambio que se debe hacer cómo se debe hacer. Igual que como han funcionado respecto al uso de las nuevas tecnologías, respecto a la forma en la cual funciona la jurisdicción a través de la ley 2213, se debe de aceptar que se va a haber modificaciones y que van a ser difíciles de entender respecto a cómo se debe usar, por lo que va a generar es una diferencia en las cuales van a ser una sociedad y un cambio fuerte en el desarrollo de las actividades de las ciudades, pero es necesario para poder seguir al ritmo de cómo avanza la sociedad y buscar que haya más comercio, que mejore la economía y que no nos quedemos estancados en una época en la cual no vamos a evolucionar como sociedad. A modo de conclusión, esto es una de las ponencias que se presentaron el día 2 de octubre. Y lo que vemos es que el derecho colombiano, y gracias a estos espacios, lo que alcanzamos a ver es que estamos encaminados a un futuro de desarrollo, estamos encaminados a un futuro en el cual nosotros como sociedad, como colombianos, como abogados, no nos vemos estancados en un ámbito en el cual solamente nos vamos a presentar demandas presenciales en el ámbito jurídico, ni tampoco en el ámbito social nos vamos a estancar en lo que respecta a hacer las formas de manera tradicional. A pesar de que si hayan procedimientos y si hayan ocasiones en las cuales, por ejemplo, el arte sea un poco más controversial a lo que se refiere a el desarrollo de inteligencias artificiales en el derecho, a lo que se refiere a formas de creación artística, a la propiedad intelectual y demás, vemos que hay un avance y hay un interés propio en el mismo. A pesar de que es un tema un poco reciente, el primer concepto de inteligencias artificiales viene desde el año 1953. Entonces es un momento en el cual nosotros nos tenemos que plantear y es qué tanto tenemos que esperar para nosotros producir nuevo conocimiento y buscar las formas adecuadas del desarrollo del mismo. Cuando nosotros nos ponemos a investigar y quedamos con ansias de la misma, vemos que los eventos más importantes en los cuales nosotros podemos asistir son estos congresos, son estos seminarios, porque actualmente el derecho 4.0 nos limita a una legislación muy probablemente estancada en 1991. A pesar de que si nosotros nos podemos eh, adaptar y ver que siempre está en constante evolución la normatividad, vemos que sí es necesario hacer un punto muy importante a lo que viene siendo el derecho económico, el derecho comercial y el derecho
su comunidad y en su conjunto respecto a cómo funciona y cómo vamos a funcionar en el futuro. Esto, a modo de conclusión personal, se agradecen los espacios que se presentan en la universidad y es un placer y muchas gracias por su atención.